Buenos días. Hoy vamos a cambiar nuestro tema de estudio. Seguimos enfocados en analizar la vida cristiana desde la perspectiva individual. Y ya hablamos sobre la oración, hablamos sobre la intercesión, y hoy vamos a hablar de un tema que para algunos está directamente relacionado con la oración y con la intercesión, y es el tema de la guerra espiritual. Entonces vamos a dedicar varias partes, aún no estoy seguro si 3 o 4 partes, para estudiar con detalle lo que la Biblia dice al respecto, sobre todo a la luz de la doctrina generalizada y común de lo que la guerra espiritual es, ¿verdad? Para muchos, esta guerra espiritual consiste en orar o interceder de cierta manera para lograr cosas específicas, ¿verdad? Algunos dicen que pueden arrebatarle cosas a Satanás, algunos dicen que pueden derribar barreras espirituales, algunos aseguran que pueden liberar ciudades enteras de vicios y pecados haciendo guerra espiritual, ¿verdad? Entonces, nuestra intención es indagar en lo que la Biblia dice al respecto y llegar a conclusiones bíblicas con respecto a la guerra espiritual. Es decir, hay una guerra espiritual, eso es bíblico. El problema es que no es como muchos la pintan, ¿verdad? No es como muchos la enseñan. Entonces, es importante que entendamos esto porque muchos lo ven como parte de una disciplina personal que todos debemos de tener, este asunto de estar cuidándonos de no abrir puertas a Satanás de manera que no terminemos endemoniados, ¿verdad? Entonces, hay que analizar con detalle esta información. Y lo primero que hay que hacer la pregunta es qué es la guerra espiritual, ¿verdad? Y quiero dar primero la información desde lo que se enseña normalmente en las iglesias cristianas y luego vemos en partes lo que la Biblia dice al respecto. Entonces, hablar de guerra espiritual, algunos dicen que es algo bíblico. Y se basan en este pasaje, Efesios 6:12. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Entonces dicen, aquí está el pasaje que dice que nosotros luchamos con cosas espirituales, ¿verdad? Y la Biblia es clara, el pasaje lo dice con claridad. Cosas espirituales, seres con autoridad, fuerzas espirituales malignas. Ahora, versículo 18, ahí mismo en Efesios 6, dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Ahora, estos pocos versículos después de que Pablo nos entera de esta lucha espiritual, y aquí algunos ven que precisamente orar en el Espíritu con peticiones y ruegos es lo que nos va a proteger y que también vamos a proteger a otros, porque dice, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Así que hay esta idea de que este tipo de intercesión espiritual, ¿se acuerdan que hablamos de la intercesión en cuanto a pedirle algo a Dios en favor de alguien? Ahora este es otro tipo de intercesión, interceder espiritualmente para protección de los espíritus malignos demoníacos. Y esta forma de orar puede hacer que, digamos, beneficies a los santos, pero tienes que estar alerta, muy alerta, porque el león anda como el león anda como diablo rugiente, no, al revés. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, este sentido de alerta tiene a muchos cristianos a la expectativa de que un demonio les salte, ¿verdad? Porque así como el león acecha, de repente cuando menos te lo esperas, ¡wow!, se abalanza. Entonces, de repente te va a salir un demonio de distintas cosas, de la tele, de un producto. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y algunos insisten en establecer una relación entre este tipo de oración por los santos y por sí mismos, de protección sobre las fuerzas malignas, relacionarlo con lo que sucedió con Moisés mientras Josué peleaba con los amalecitas. Vamos a Éxodo 17, 11 al 13. Dice, mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostenieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta de sol. Fue así como Josué derrotó el ejército amalecita a filo de espada.
Entonces, ¿te fijas? Imagínate a Moisés levantando las manos y van ganando, ¿verdad? Y luego se empezó a cansar, a todos se nos cansan las manos levantadas, las empezaba a bajar y empezaban a perder. Santo Padre las volvía a levantar. Y ya sabía que si las bajaba perdían, y llegó un momento en que físicamente ya estaba exhausto. Dijeron, oye, pues, a ver, le pusieron una piedra para que se siente, ¿verdad? Ya está mejor. Pero como quiera se le empiezan a cansar, se hacen pesados los brazos. Uno le sostenía un brazo y otro le sostenía el otro, y así ganaron. Bueno, algunos piensan que así debes orar por tu pastor. Y que si dejas en algún instante, él va a ser presa de los demonios. Es decir, tienen que hacer una cadena de tú oras de tal hora a tal hora, y luego tú de esta hora, y tú de esta hora, y tú de esta hora. Y la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Es decir, si a alguien se le pasaba que le había tocado orar de 4 a 8 de la tarde o de la noche, haz de cuenta que mientras él no oró, el pobre pastor le estaban dando una zarandeada a los demonios. Se acordó a las 6, híjole, me tocaba orar. No, padre, yo intercedo por él. Se reponía el pastor, ¿verdad? Y ahora sí a seguir la vida. Te digo porque así me enseñaron, ¿eh? Ahora, escuché alguna vez que un pastor que cayó en adulterio dijo que la culpa era de su iglesia, porque habían dejado de orar por él. Así que, cuídenme. Entonces, antes de estudiar este asunto, quiero preguntar si alguno entre nosotros nunca ha presenciado una guerra espiritual o no sabe lo que hacen los cristianos cuando hablan de guerra espiritual. Por favor, levante la mano. 1, 2, 3, 4, una buena cantidad de gente. Bienaventurados ustedes. Bueno, ¿quién de aquí era un guerrero espiritual? No se hagan. Si no, yo empiezo a señalarlos a los que conozco. Entonces tenemos de ambos lados, ¿verdad? Los que andaban como decimos, en la punta del mitote, guerreando, y los que nunca vieron qué hacen, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos estudiarlo, ¿verdad? Y vamos a orar para pedirle a Dios, gracias, vamos a orar para pedirle a Dios sabiduría en este asunto y ponerlo en las manos de Dios de manera que al comparar lo que los cristianos hacen y lo que la Escritura dice, resultemos beneficiados, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos para que hagas tu voluntad con nosotros. Sabemos que tú eres soberano, Señor, y ya sabes todo lo que va a pasar el día de hoy. Nosotros lo hacemos por motivo de conciencia. Queremos confiar en ti, Señor, que tú tomes el control de lo que se va a decir y que tú le des el entendimiento que cada uno de nosotros debe de tener de acuerdo a tu voluntad. Guíanos en tu palabra y permítenos conocerte cada día más. Amén. Muy bien. Entonces, puesto que hay algunos aquí que nunca vivieron eso, que por consecuencia tampoco andaban liberando demonios, ¿verdad? Bueno, no liberabas a los demonios, liberabas a las personas de los demonios. La metodología es más o menos así. Yo era un guerrero espiritual, ¿verdad? Yo me jactaba de tener autoridad, así que te lo voy a contar de mi propia experiencia. Yo fui capacitado por distintas personas, cursos especiales, alguien leyó un libro que se llamaba Cerdos en la Sala, que era clásico para saber cómo guerrear. Bueno, yo me lo chuté varias veces, maestría en el libro. Entonces entiendo desde adentro cómo funciona esto. Y te puedo decir a grandes rasgos de las distintas variedades de doctrina que hay al respecto, casi todas se centran en un mismo patrón. Cuando se detecta que alguien puede estar endemoniado, lo primero que se tiene que hacer es invocar la sangre de Cristo y la autoridad de Cristo. Invocar la sangre implicaba que tenías que cubrir a las víctimas potenciales. O sea, decían, se manifestó un endemoniado en la iglesia. Rápido, el que ya está preparado y capacitado, cubran a los niños. ¿No te sabías esa? Tenías áreas vulnerables entonces. Cubran a los niños. Padre, ponnos tu sangre preciosa sobre los niños. Ancianos. ¿Cómo se van a defender un ancianito? También los cubrimos a los ancianos. Personas en debilidad, no muy maduras, cubrimos también a ellos. Es más, sálganse de aquí, despejen el área. Solo los profesionales se quedaban. Entonces, ya que protegías a todos, interrogabas al demonio. ¿Nunca lo interrogaron ustedes? ¿No se les sabían esa? Demonio, ¿cómo te llamas? Porque una de las reglas básicas es que si no le ordenas al demonio por su nombre que salga, no se sale.
Dices, pues quién sabe cómo se llama este Pepe, Toño, Chuy. ¿Cómo se llama este demonio? Porque si no, no lo puedo sacar. Y a alguien se le ocurrió la brillante idea, pues pregúntale. Pues sí, digo, sea buena onda y nos diga. Fíjate lo ilógico, ¿verdad? Te voy a sacar, pero primero dime cómo te llamas. No me saques, ¿cómo te llamas? Ah, pues me llamo Pancho. Vas para afuera, Pancho. Ya se va agüitado, ¿verdad? No tienen nombres así, se llaman lascivia, lujuria, concupiscencia. Tienes que ser nombres que vaya con un demonio. Le dices Pancho y no te asusta, ¿verdad? Es un demonio de lascivia. Tú mostrabas tu sabiduría y quemabas al pobre que estaba ahí, ¿verdad? Que todos lo veían, ay, se tapaban, ¿verdad? Un demonio de pornografías. Ya arruinaban el testimonio del que estaba ahí, ¿verdad? Pero tú te lucías, porque decías, el demonio está diciendo, y dicen, Jesús le preguntó al endemoniado gadareno, ¿verdad? ¿Qué onda contigo? ¿Cómo te llamas? Legión somos. ¿Se llamaba Legión? No, se supone que eran más de 6,000, según las legiones romanas, ¿verdad? La cantidad de soldados que tenía. Entonces le preguntabas, ¿cómo te llamas? ¿Cómo entraste? Porque había esta doctrina de las puertas, ¿verdad? Que tú abres una puerta y que de alguna manera cuando tú pecas o haces algo indebido, se abre una puertecita en ti. Y los demonios dicen, ¡ahora! Y se meten. Y si la puerta sigue abierta, se siguen metiendo más y más y más hasta que la cierres. ¿Cómo se cierra la puerta? Tienes que decir, yo cierro las puertas en el nombre de Jesús. Pero ya te quedaste con demonios adentro. Te tardaste mucho. Los más profesionales rápido detectamos, se abre, cierro. Por ejemplo, ya les conté lo del camión el chino, vas oyendo música mundana, vas abriendo puertas. Tienes que cerrarlas. Viste una película y de repente sale un monstruo, ¡ah! Puerta abierta, ciérrala. Se mete el demonio que viste en la tele. Entonces, ¿cómo entraste? Tenía que decir, no, pues por medio de tal, por ver esto, por hacer lo otro, por odio. Ok, ¿por qué no te vas? ¿De dónde te agarras? Hay rencor, hay pecado no confesado. Entonces, ya que indagabas y decías, bueno, ya tengo los elementos necesarios, ahora sí, invocabas por nombre al demonio y le ordenabas que se saliera. Y nos enseñaban que tenías que indagar cuánto sabía y el nombre de cada uno de ellos. Porque si tú le atinas al de lascivia, pues ese se va agüitado, pero se quedan los otros porque no les has dicho que se salgan. Entonces, cuando no había mucho tiempo para indagar con el demonio, tenías que decir todo lo que tenías en la mente, ¿verdad? Demonio de lujuria, lascivia, glotonería, lo que se te ocurra, pornografía, malas costumbres, envidias, coraje, disensiones, todo lo que se te ocurra para ver si le atinas a los demonios que están allá adentro y se pueden ir, ¿verdad? Si no se sale, ¿a alguno de ustedes le pasó que le ordenara si no se iba de ver los guerreros? Okay. Si no se sale, había una serie de procedimientos, ¿verdad? Si no se sale, había que orar más. No te vas. Empezabas a soltar las oraciones matonas, ¿verdad? Yo convoco la autoridad, que no sé qué hay ahora. No se va, hay que gritarle más. Shama, y en lenguas, ¿verdad? Shama, mamarraca, rapa, pacatapata, sal. No se sale, necesito soporte. Un 3312. Ya vienen los demás guerreros, ¿qué onda? No, pues aquí tenemos una situación. Todos de las manos, ¿verdad? Sí, señor, sí. Ellos, su tarea era consistir decir sí a lo que yo dijera, ¿verdad? Y digo, ahora sales, y ellos tienen que decir, sí, señor. Manifiéstate, Satanás, en tu nombre, Padre. Entonces tenías que tener tu equipo, ¿verdad? Si el otro dice, no, empezaba a pedir sus cosas, pues te le quedabas viendo, ¿verdad? Yo estoy dirigiendo la oración, ¿verdad? Trabajemos en equipo. Bueno, tienes tu refuerzo. ¿Qué pasa si aún no se sale? ¿No has visto los videos de Pastor Street Fighter? Ya soy muy viejo, desde luego los viste. ¿En qué consistían esos videos? Una recopilación de supuestas liberaciones donde el demonio no se quiere salir, ya le gritaron, le hablaron en lenguas, tienes el equipo de guerreros y no se sale, entonces ya requerías violencia. Y alguien lo detenía y ¡mónele gancho al hígado! ¡Órale un zape en la cabeza!
lo levantas y lo tiras, sal. Si se sigue resistiendo, ¿qué seguía? Entonces tú estás en pecado. Y quedabas en vergüenza pública. Porque el demonio te derrotó. Y decían, no se va, estás en pecado, hermano. Así que era todo o nada. O sacas el demonio o se arruina tu reputación. Ese es más o menos el procedimiento que se sigue en las iglesias. Ya más o menos capacitación, pues ya depende de tu expertise, ¿verdad? Qué tanto te capacitaste, qué tanto supiste. Recuerdo que una vez había una persona en esta estación de radio donde me invitan, que este individuo era un experto en las artes de la guerra espiritual, capacitado allá en el sur de Guatemala y lugares donde ahí está la mera mata, ¿verdad? Pues le invitaron a un programa a que diera instrucción sobre cómo ejercer la lucha espiritual y él reveló que por el recorrido que tenía había acumulado información privilegiada para hacer guerra espiritual, recibida de su propio mentor, y el nombre de su mentor era un personaje muy famoso en estos temas. Y que su mentor la consiguió cuando se enfrentó a un demonio de alto rango y lo empezó a obligar a soltar la sopa. O sea, en términos mexicanos es soltar la sopa. A confesar las debilidades, y que le empezó a preguntar cuál es la mejor forma de liberarlos, de liberar a las personas, de quitarles la opresión de ustedes, y que empezó a decirles secretos que la Biblia no dice. Y que ellos acumularon toda esa información y que si tú querías obtenerla podías tener acceso a un curso especial. Es decir, la información la obtuvieron de los demonios de alto rango para saber cómo derrotar a los demonios, y que no la consigues en la Biblia. Y más que darles vergüenza, les daba orgullo. Oh, yo quiero saber lo que Satanás dijo. A ver, ¿qué tan confiable es un demonio? Dices, a ver, dime, dame información. Mira, le puedes hacer así, esa. Dices, infalibilidad, inerrancia. ¿Es confiable lo que te puede decir? Para armar toda una doctrina y cursos especiales de cómo derrotar. Dices, ¿qué te pasa? Pero la gente mira volcada las llamadas. ¡Ay, qué bendición, hermano! ¡Qué privilegio ese ministerio! Yo quiero uno, capacíteme. Bueno, a eso a ese grado hemos llegado, de asegurar que tienen información privilegiada de parte de Satanás y sus demonios. Entonces, quienes están en esos ambientes empiezan a ser conscientes de los graves peligros que enfrentan, porque un demonio te puede salir al acecho, ¿verdad? ¿Has visto alguna vez videos donde te dicen que en el logo de Coca-Cola hay referencia a Satanás? En el logo de la Pepsi, en el logo de juegos, en pósters de películas, en caricaturas, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Caballero del Zodiaco, Avengers. En los Nintendos, ¿se acuerdan de ese video famoso? Yo destruí mi Nintendo. Cuando vi dije, ¡ah! Esto es una fuente de maldición. Papá me lo había comprado, ¿verdad? Rápido, lleno del Espíritu Santo. Agarré un martillo santo, ¡órale! Y lo despedacé. Y mientras papá sufría, ¡nah! Porque lo había comprado. Y él no creía nada de eso. Bueno, yo destruí los demonios. Porque de ahí se metían, de ahí se me salían. Ese Mario era un demonio y me saltaba. Luigi, no, ese es más peligroso todavía. Yoshi, una bestia infernal. Winnie Pooh. Winnie Pooh significa rebelde. Tienes el espíritu de rebeldía en tu casa, y volteamos a ver los monos de mi hermana, ¿verdad? Pero yo lo hice con toda honestidad. Yo me lo creí. Yo lo hice con sinceridad. Estaba seguro de que mi vida iba a ser más santa si destruía el Nintendo, si destrozábamos los monos de peluche. Yo lo hacía por agradar a Dios, pero me engañaron vilmente. Y el problema es que, aparte, tratas de generar doctrinas totalmente incorrectas y tratas de enseñarlas como si fuera Dios, como si fueran divinas. Le restas credibilidad a la Escritura y exaltas doctrina de demonios que la Biblia claramente prohíbe. Entonces ahorita resulta muy gracioso para mí y para los que me oyen
pero era una cuestión muy seria. Era de vida o muerte. Era una carrera. Hay personas que viven de eso. Todos sus ministerios están fundados en lo que ganan enseñando eso. Campañas y cuántas cosas hacen basados en esa doctrina. Y lamentablemente está plagada de errores. No es una doctrina bíblica. Usan pasajes sin contexto. Afirman cosas en algunos pasajes que son correctas, como la que vimos en Efesios 6. Es cierto que hay una guerra espiritual, pero no como ellos dicen. Entonces, tienes estos cristianos temerosos, preocupados de que usando ciertas cosas, viendo ciertas películas, no vayas al cine porque hay demonios, se te van a meter los demonios, etcétera, etcétera, llevan a las personas a una especie de delirio, donde yo conocí que algunos, yendo un poco más avanzados, decían que se peleaban con los demonios. Decían, no, pues hoy estoy preparándome porque en la noche vienen los demonios y yo lucho con ellos. ¿Cómo luchas con ellos? A golpes. Me agarro y que agarro la silla y órale. Oye, pero son espíritu, no le hace como quiera, les haces daño. Y además me imaginaba en su casa cómo se ha de poner en la noche aventando sillas, porque él se está peleando con algo espiritual y llegó a la conclusión inequívoca de que aventando de la silla al espíritu le haces daño. He escuchado otros que han dicho que los demonios le hablan. Y te lo cuentan como una historia de terror. No, Hernán, la otra vez. No, pero estás preparado para escucharlo. Estás fuerte. Sí. Estaba yo en la noche y ahí en mi cama hay una silla y pues que vi a alguien así agazapado. Que yo abro los ojos y dije, caray. Y era un demonio que me estaba viendo los ojos así pelones, rojos, le salía humo. Y me dijo, te voy a matar. Y yo sentía ñañeras, uy, ojalá a mí no se me aparezca uno. ¿Y qué hiciste? Pues empecé a reprenderlo. Oh, mi hermano, yo quisiera ser como tú algún día. Yo si veo al demonio me orino del miedo. Se enorgullecen de ese tipo de cosas. Ahora, hay muchas más barbaridades que llegan a ser cuando están totalmente convencidos de eso. Entonces, ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Qué opinas tú de esto? ¿Es posible? ¿Es correcto? ¿Es bíblico? Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este pasaje habla efectivamente de una guerra espiritual y nosotros afirmamos bíblicamente que hay una guerra espiritual. No negamos eso. Aseguramos lo que dice este pasaje, no es contra carne, es algo espiritual, pero no tiene nada que ver con lo que ellos enseñan. Así que vamos a ver por partes este tema, tratando de recopilar toda la información necesaria para poder discernir los errores en esta creencia y poder llegar a una conclusión bíblica. Y encontré un sitio web que habla de la guerra espiritual y dice así, cito textualmente, la guerra espiritual es Satanás que ataca al pueblo escogido de Dios y que hace una apuesta con Dios. ¿Me puedes, a lo mejor más adelante, hay una imagen que quisiera que vieran, pero que se me olvidó pasársela. Ahorita se las mando aquí por mi teléfono, porque esa imagen ilustra lo que muchos creen o están convencidos que sucede cuando tenemos este tipo de doctrina. Déjame aquí de una vez mandarla. Y cometí el error, me traje la memoria USB y todo, pero no se las mandé. Permítame un momentito. Aquí está. Quizás ya las has visto en redes sociales y cosas de esas, por ahí anduvo paseándose. Y de hecho, cuando la vi en una de esas redes sociales, la guardé. Dije, en algún tema se las voy a enseñar, por si no la han visto. Porque ya se las mandé, ahí está en el WhatsApp de multimedia. Ilustra, en cierta forma, lo que esta doctrina propone. Cuando tú ves que, como dicen ellos, Satanás atacando al pueblo de Dios y haciendo una apuesta con Dios, han llegado a convencerse que hay una rivalidad directa entre Dios y Satanás, ¿verdad?
Es decir, como si ambos estuvieran compitiendo por ganar almas. Y ahí está la imagen, ¿verdad? Y es muy gráfica. Al Jesús lo pusieron más acá, más europeo, ¿verdad? Que de donde es étnicamente hablando, ¿verdad? Pero puedes ver a Satanás, y hay un detalle del 666 en el hombro, no sé si hasta su tatuaje le pusieron, medio moderno. Y esta es la idea común. Hay una guerra entre Dios y Satanás. Y nosotros, como hijos de Dios, según ellos, podemos ser víctima de Satanás. Si anda como león rugiente, pudiese devorar a alguno. Entonces, el primer problema que vamos a tratar de demostrar en cuanto a este tipo de ideas es que no conocen al Dios de la Biblia, ¿verdad? Toda esta doctrina de la guerra espiritual está fundamentada principalmente en el desconocimiento del Dios de la Biblia y el desconocimiento del hombre como ser humano. No se conocen a sí mismos, de manera que culpan a Satanás por todo, ¿verdad? Si se pelearon con su esposa, dicen, el diablo me usó. Si los corrieron del trabajo, el diablo me arrebató. Si se les perdió el dinero, el diablo me robó, ¿verdad? Si cayeron en tentación, el diablo me tumbó. Y para todo, el diablo y el diablo y el diablo, porque están seguros y convencidos que el diablo tiene mucho poder al grado que puede hacer que un hijo de Dios se pierda. Así que por eso lo primero que vamos a ver, tema número 1, es el dominio de Dios. Necesitamos ir a la Escritura para tener una definición bíblica de quién es Dios y de ahí empezar a determinar si realmente Satanás tiene el poder que ellos aseguran que tiene. Si realmente hay una competencia, una lucha de fuerzas, como lo que plasman en estas imágenes. Y lo primero que tenemos que abordar para conocer el dominio de Dios es la soberanía de Dios. Por favor, quítame esta imagen porque está impresionando mucho a la gente. No se me vayan a desmayar. O vayan a tener pesadillas. No, Hernán nos puso una imagen del diablo. ¿Qué es la soberanía de Dios? Lo vimos hace mucho en los primeros fundamentos. Significa que Dios gobierna. Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien Él quiere. ¿Me explico? Si Dios es soberano, nada sucede sin que Él lo permita. Veamos, por ejemplo, Salmo 135:6. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Eso es soberanía. Él hace lo que quiere en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Y desde la cosmovisión de aquel entonces, los cielos también implicaban lo espiritual y los abismos implicaban los seres malignos espirituales. Está diciendo, hace lo que quiere con todo lo que existe. Isaías 46:10, palabras de Dios, dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Job 42:2, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Entonces, si Dios hace lo que quiere con todo lo creado, Él hace todo lo que desea y nadie puede frustrar sus planes, ¿qué onda con Satanás? Dicen, es que Satanás es el príncipe de este mundo. Y es cierto, vamos a Juan 12:31. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Luego, Efesios 2:1-2. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Así que, además de referirse como el príncipe de este mundo, también es el que gobierna las tinieblas. Es príncipe del mundo, gobernador de las tinieblas. Es cierto que Satanás tiene ese gobierno, y Satanás le dijo a Jesús, si postrado me adorares, te daré todo esto porque a mí me fue entregado. Entonces, si Satanás es el príncipe de este mundo y el que gobierna las tinieblas, pero Dios es soberano,
¿quién gobierna a quién? ¿O Dios es un caballero y no le quita su libre albedrío a Satanás? Y como Él es el que gobierna el mundo, tendría que ponerse un acuerdo. A ver, Satanás, dame chance, dame un ratillo a Hernán. Y luego te lo regreso. ¿Cómo ves? Con todo respeto, ¿verdad? ¿Quién gobierna a quién? Aquí estamos hablando de dos gobiernos. El de Dios y el de Satanás. Príncipe del mundo, gobernador sobre las tinieblas. Entonces vamos a Daniel 4:35. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos. Entonces, ¿qué autoridad está encima de cuál? Dios está encima del príncipe de este mundo, está encima del gobernador de las tinieblas. La autoridad de Dios es mayor a la que Dios mismo le concede a Satanás, porque Satanás no tiene autoridad en sí mismo, y ahorita lo vamos a ver. Ahora, vamos a Efesios 1:18 al 22, nos habla específicamente de Cristo. El apóstol Pablo dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Entonces, bíblicamente afirmamos, Satanás tiene autoridad, pero Cristo está por encima de esa autoridad. Eso implica que podemos decir con toda seguridad que Dios controla todas las cosas, incluso a Satanás. ¿Ok? Esto yo entiendo que para los de árbol plantado que tienen ya tiempo entre nosotros es algo que se sabe de común. Pero puede, y yo lo he visto en otras ocasiones, que es un impacto para muchos. Porque surge esta pregunta, a ver, ¿Satanás es enemigo de Dios, sí o no? Sí. Pero al mismo tiempo, ¿le sirve a Dios, sí o no? Y dices, oye, eso es un extraño. ¿Es Satanás un siervo de Dios? ¿Qué opinas? A ver, ¿es enemigo de Dios? Sí, en el sentido de que es opuesto a Él. Pero ¿es así como la foto de las vencidas? No, nada que ver. Porque Satanás no puede hacer algo sin que Dios se lo permita. Pero si Satanás solo hace lo que Dios le permite, entonces ¿para quién trabaja? Para Dios. Pues no que es opuesto a Dios. Es que está el punto. Ese es el punto principal a entender. Nada sucede sin que Dios lo permita. Si algo sucede ajeno a la voluntad de Dios, Dios ya no es Dios. Si una sola partícula del universo, lo más pequeño que la ciencia ha encontrado, el bosón de Higgs, si eso es lo más pequeño que hay y se mueve, dicen, aleatorio, no tiene sentido. Bueno, si uno de esos se mueve ajeno a la voluntad de Dios, Dios ya no es Dios, porque ya no es soberano. Habría algo independiente a Dios que Él no controla, y eso es falso. Entonces, dicen algunos, si Dios tiene control de todo, ¿por qué pasan cosas malas? Porque esa es la razón para echarle la culpa a Satanás. ¿Me pasó algo malo? Fue el diablo. ¿Me robaron? El diablo me robó. ¿Y para qué sirve la guerra espiritual? Como dice una canción, para arrebatarle lo que me quitó. Y 7 veces más. O sea, hasta le haces injusticia al diablo. Imagínate que yo soy el diablo y te quito algo. Y te dices, sí. Pues yo con la autoridad de Jesús te quito lo que me quitaste y 7 veces más. Yo diría, oye, pues ¿por qué? ¿Por qué 7 veces más? Pues ahí está, y una compensación por daños y prejuicios. Pero ¿de dónde sacaste lo de los 7 veces más? Pues así le gustó el de la canción, ¿verdad? Pero si todo sucede
porque Dios lo permite y pasan cosas malas, ¿fue Dios quien hizo lo malo? Dios no puede dejar de ser Dios. Es decir, si Dios es bueno, no puede hacer lo malo, ¿verdad? Si hace lo malo, ya no es bueno y ya no sería Dios. Pero si todo pasa porque Dios lo controla, porque Dios lo permite y pasan cosas malas, ¿quién las hizo? El diablo las hizo. ¿Pero por qué las hizo? Porque Dios lo permitió. ¿Me explico? Mira, Lamentaciones 3, 37 al 38. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Así que yo sé que a veces la gente se impresiona cuando me oye decir que las cosas malas pasan porque Dios las permitió. Y dicen, no, mi Dios no haría eso. Ok, y en ese punto no le niego. Tu Dios, el de la Biblia, el Dios de la Biblia dice, ¿no es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Isaías 45:7, yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Así que la idea de que es Dios quien permite que lo malo suceda es bíblica. Y ahí uno de los errores principales. Me robaron, diablo mugroso. Alto. ¿Por qué te robaron? Uno, pues por descuidado, ¿verdad? No, ¿cuál descuidado? Pues sacaron la pistola. Pues porque el diablo... No, alto. Sí, quizás el diablo estuvo ahí involucrado en el asunto. Pero ¿quién es el que permite todas las cosas? Aún las cosas malas. Dios. ¿Por qué? ¿Por qué un Dios bueno permite cosas malas? Génesis 50:20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Palabras de José el soñador. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. ¿De qué mal está hablando? De lo que lo vendieran como esclavo y luego como esclavo lo acusaran falsamente de violación y lo metían a la cárcel. Y luego después Faraón tiene un sueño, le dicen que José le interpreta el sueño a Faraón, pero le asegura a José que no es él sino Dios, y Faraón dice, ese Dios es poderoso, ¿quién mejor para ayudarnos que el que conoce a ese Dios? Y pone a José como gobernador. Y luego sus hermanos que lo vendieron, se encuentra con ellos y José le dice, porque sus hermanos tenían miedo, ahora como es muy poderoso José y ellos lo trataron mal, y es la razón de que le ha ido tan mal, José les dice, no teman, es cierto, ustedes me hicieron mal, pero Dios usó ese mal para un bien. Porque si no lo hubieran vendido como esclavo, no se hubieran salvado de la hambruna que invadió ese país, ¿verdad? Entonces, bíblicamente estamos diciendo, Dios permite lo malo, porque Él es soberano, y nada pasa sin que Él lo permita. Y cuando lo permite, es porque algo bueno va a salir de ahí. Ejemplo, Hechos 4:27-28. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Es decir, Dios permitió que mataran injustamente a Jesús y que se ensañaran con Él como lo hicieron. Esa es la mayor maldad que ha existido en la tierra. Porque el único justo que no merece ese trato era Jesús. Y Dios permitió el mayor de los males para salvarnos. Permitió lo malo para transformarlo en algo bueno. ¿Me explico? Entonces, una vez me robaron mi celular. Yo tenía una crisis económica. Mi celular, pues bien peloteado ya. Pero pues servía. Ya ves que existen esos lugares, esos clips donde lo pones, ahí estás manejando y lo pones ahí donde está el clima, en la ventila. Y ahí se quedó. Me bajé a la tienda a comprar algo y se me olvidó el teléfono ahí. Y aparte dije, pues ¿quién va a querer ese mugre teléfono? Bueno, alguien lo quiso. Quebraron la ventana. Cuesta más la ventana que el teléfono. Y se llevaron el teléfono. Yo dije, no puede ser. No tengo dinero. Y Dios dice,
róbenle el teléfono a Hernán. Me dio mucho coraje. O sea, encima de que no tengo, a Dios se le ocurre la brillante idea de que me lo quiten. Y ahora no tengo teléfono ni ventana. Y tengo que pagar para que le pongan la ventana. Y batallé mucho con eso. Que fue un choque aquí en mi mente. Dije, puede ser, Dios está conmigo o en contra mía. Pero conforme fue pasando el tiempo, entender lo que es un teléfono, y como muchas cosas, a pesar de que estaba feo el teléfono y lo que sea, me quitaba mucho tiempo, me hizo valorar muchas cosas. Y después Dios me permitió comprarme un teléfono que me servía más a mi trabajo, ¿verdad? Dije, bueno, gracias a Dios porque me robaron el teléfono. Pero esa es la razón, eso es todo lo que encontramos en la Biblia. Cuando Dios permite que algo malo pase, es porque de ahí lo va a transformar en algo bueno. Dios permite la maldad para hacer cumplir su voluntad. Primera de Samuel 2, 22 al 25. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra esa persona, Dios le servirá de árbitro, pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Fíjate, decimos, Dios puede transformar el mal en bien, ¿verdad? La Biblia dice que los que son elegidos según su propósito, todo obra para bien. Pero, ¿qué tal si no eres de sus elegidos para su propósito? ¿Por qué permitió esta maldad, que hicieran todo eso? ¿Y por qué permitió que no entendieran la advertencia de su padre? Porque su voluntad era quitarles la vida. Entonces, permite la maldad para cumplir su voluntad. ¿Me explico? Nunca sin un propósito. Ahora, ahí el beneficio que tenía eso que sucedió, podemos verlo nosotros aquí directamente, estamos aprendiendo de lo que sucedió, estamos aprendiendo cómo es Dios y cómo lidia con estos sacerdotes corruptos. Y también cómo le quita la vida a Elí, porque como sumo sacerdote nunca les estorbó. Y nos enseña sobre la santidad y la justicia de Dios. Pero a ellos no les sirvió para nada bueno. Sin embargo, Dios permite la maldad para traer algo bueno, aunque no sea sobre los que hicieron la maldad. Los que crucificaron a Jesús. Podemos decir que por la gran multitud que después se arrepintió por medio de la predicación de Pedro, de seguro había gente que había estado participando en la crucifixión, pero no todos. Todos esos obraron según la voluntad de Dios. Dios dejó que hicieran la maldad que querían hacer para llevar a cabo sus planes, pero no significa que eso era bueno para los que mataron a Jesús necesariamente. Dios iba a traer algo bueno de eso, pero no para todo el mundo. Fíjate, el caso de Judas, Juan 13:27. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Sabemos que había un propósito con lo que Judas hizo, y que era terriblemente malvado lo que hizo, y Dios lo permitió para llevar a cabo sus planes. ¿De dónde entonces el diablo qué hace? Le echamos la culpa al diablo de todo lo malo, y ahora estamos viendo que la Escritura enseña que es Dios quien permite lo malo. Entonces, ¿qué hace Satanás? Pues lo malo, con autorización de Dios. Y esa es la clave para comprender la soberanía divina y el problema del mal. Satanás hace lo malo, claro, pero Dios lo tiene, imagínate, lo tiene con una cadena. Es como un perro rabioso. Y no se va a ir de la cadena de Dios. Cuando Dios tiene un propósito, lo suelta. Y el perro vaya a hacer sus maldades y lo vuelve a enganchar y lo vuelve a restringir. Él es Dios, Él es soberano, aún sobre Satanás. Y Satanás le sirve aunque él no quiere. ¿Me explico? Entonces, ¿es Satanás un siervo de Dios? Sí, en contra de su propia voluntad. Porque él no trata de ayudarle a Dios. Él quiere destruir los planes de Dios, pero Dios en su soberanía lo hace cumplir con su voluntad. Y ahorita vemos unos ejemplos. Vemos otro caso. Así como Dios permite la maldad,
Bueno, si Él es soberano, también la impide para que se cumplan sus planes. Génesis 26. Dice, sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Después del engaño de Abraham, diciendo que su esposa no era su esposa, sino su hermana, y el rey la toma para hacerla su esposa en la noche de bodas, después de una serie de, que ya vimos este rey filisteo, de tumores y problemas que había en el pueblo, él planeaba, ahora sí, casarse, es decir, tener relaciones sexuales con la esposa de Abraham, y Dios le dice, no. Y le dice, yo sé que tú no tienes maldad en esto, tú no estabas planeando hacer lo malo, tú no sabías que Abraham te engañó, tú no sabías que estás a punto de cometer adulterio. Dice, por eso no te permití tocarla. Esa es la soberanía. Así como Dios dice que algo malo pase, también cuando alguien quiere hacer algo malo y no va de acuerdo a los planes de Dios, lo impide. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, pediría legiones de ángeles a mi servicio y me defenderían. Le dijo a Pilatos, la autoridad que tienes sobre mí te fue la de arriba. Esa es la soberanía. No pasa lo bueno ni lo malo sin que Dios lo haya permitido. Y Dios puede dejar que pase lo malo para que se cumpla su voluntad y evitar que lo malo pase también para que se cumpla su voluntad. Lucas 22, 31 al 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. La intención de Dios era fortalecer a los discípulos después de la muerte de Jesús. ¿Y cuál fue el medio? Dejando que Satanás los zarandee. ¿Verdad? Ahora, Judas 1, 24 al 25. Bueno, es el único capítulo de Judas. Judas 24 y 25. El único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Y aquí que dice, puede guardarlos para que no caigan. Cuando dice la Escritura que Dios hace que todo obre para bien, para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados, incluye que Dios no va a dejar que caigas en algo que te destruya. No te va a dejar, te va a guardar para que no caigas. Claro que vas a caer muchas veces, pero todos estamos expuestos a tentaciones mucho mayores que nosotros. Estamos expuestos a hacer cosas terriblemente malvadas que Dios no va a permitir que hagas. ¿Alguna vez te has dado cuenta cómo una simple decisión, no sé si alguna vez te pasó que siempre tienes una rutina para ir a algún lugar, vas manejando y siempre vas por el mismo camino, siempre, y un día ni cuenta te diste y volteaste en otra cuadra? Y dices, caray, pues ¿por qué me metí aquí? El Alzheimer, ¿verdad? Y luego te enteras que ahí hubo un accidente, justo cuando te ibas a pasar. Dios te libró, sin preguntarte. Simplemente tomó el control de tu cerebro, da vuelta. Diste vuelta y luego reaccionas. ¿Por qué di vuelta? Porque Dios no va a permitir que caigas. Porque Él es soberano. Así que nada sucede sin que Dios lo haya permitido en el caso de la maldad. Y nada bueno sucede si Dios no lo hubiese mandado. ¿Verdad? ¿O es porque te lo mereces? A mí me va muy bien porque yo soy muy buen cristiano. Yo leo mucho la Biblia. Checo el original. ¿Quieres ser bendecido? Es lo que yo hago. Iluso, ignorante. Nada sucede porque tú te lo mereces, porque no te mereces nada. Lo bueno que tienes es porque Dios lo ordenó. Y lo malo que te ha pasado, también. Y entonces, ¿a quién le echamos la culpa ahora? ¿A quién? No al diablo. No al diablo. Por eso, veamos el asunto con Satanás. En relación con Satanás y el dominio y la soberanía de Dios, Satanás viene a ser un vil lacayo. Alguien sujeto a la voluntad de Dios. Marcos 1:27. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Le da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen.
Cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, ¿los demonios se le opusieron? ¿Se le rebelaron? No, se sujetaban. Lucas 8, 27 al 33. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. Tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Ahora, ¿estos demonios ven a Jesús como su enemigo o como su rey? O las dos cosas. Lo reconocen como Señor de todas las cosas. Te ruego que no me atormentes. Pero primero le reclaman: ¿por qué te entrometes? ¿Qué significa eso? Ellos saben que no es tiempo de su castigo. Ellos saben que aún no es tiempo de que sean echados al lago de fuego. Y le dicen a Jesús: ¿por qué vienes a impedir lo que tengo derecho a hacer? Pero te ruego que no me atormentes. No entiende por qué se está metiendo antes de tiempo. Pero al mismo tiempo le ruega: te ruego que no me atormentes. Dime, ¿realmente estás jugando convencidas con Jesús? ¿O los propios demonios conocen lo insignificantes que son y que se tienen que humillar ante Jesús, ante Dios? Versículo 29, es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y de ahí dicen: ya ves, hay que interrogar al demonio. ¿Cómo te llamas? Bueno, ¿Jesús necesitaba esa información para echarlo fuera? ¿Sí o no? ¿Sí? Y dicen: no, es que a lo mejor son muchos, necesito más fuerza. No. ¿Por qué está preguntándole eso? Para los que están ahí, para que vean lo que está pasando y para que vean el poder de Dios. ¿Cómo te llamas? Legión. Imagínate todos, porque este hombre anda sin ropa, vive en los sepulcros y tiene fuerza sobrehumana. Y Jesús les hace ver: ¿por qué está así? ¿Cómo te llamas? Legión. Hay al menos 6,000 demonios según las legiones romanas. Todos están asustados. ¿Qué sigue? Versículo 31. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Entonces, son 6,000. ¿Y qué dicen? Órale, Jesús es uno y nosotros somos 6,000. ¿Sí podemos? No. Le suplicaban: no nos mandes al abismo. Los 6,000 o más, suplicándole a lo que muchos pensaban era un simple hombre, pero que era Dios encarnado. Versículo 32, como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Aquí es una clara muestra de la soberanía de Dios. Aunque sean miles de demonios, necesitan autorización para hacer algo. Les ruegan y le piden permiso. No dijeron: me voy de aquí a los cerdos. No, danos permiso, te rogamos, danos permiso. Vayan. ¿Te das cuenta del dominio? Qué absurdo es tratar de ver a Satanás como en una competencia contra Dios. ¿Cuál competencia? Pedro describe a Satán como león rugiente y que hace sufrir a los hijos de Dios. 1 de Pedro 5, 8 al 9. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Pablo está hablando a los perseguidos, a los que estaban siendo martirizados por no negar su fe en Cristo, a los que quemaban vivos como antorchas para iluminar el palacio del emperador. ¿Y qué le dice? Sí, Satanás anda como león rugiente, resístelo, sabiendo que en todo el mundo también otros están sufriendo por él. Es cierto, Satanás te hace sufrir. Ahí sí podrías decir: Satanás mugroso. Pero 1 de Pedro 4:19 dice: así pues,
Los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. O sea, que los estaban quemando vivos porque así Dios lo había mandado. ¿Cómo puede ser que el Dios amoroso que muchos predican permita que sus hijos sean consumidos como velas, que se les derrita la piel mientras están con vida? ¿Te imaginas el dolor tan profundo que se experimentaría? Bueno, la evidencia en los registros históricos de los mártires nos dice algo muy importante, muy interesante. Que hay muchos testimonios de aquellos que fueron quemados o devorados por fieras y eso manifestaron ausencia de dolor. Hay muchas personas enfermas, con enfermedades graves, que a pesar de esas enfermedades glorifican a Dios porque les ha dado la fortaleza para resistir. Y eso es algo que dejamos fuera. Dios sabe y Dios no va a dejar que caigamos. Y si permitió que los quemaran vivos, les dio una gracia especial para mantenerse firmes. Me explico, en ese grado está la soberanía de Dios. ¿No te has dado cuenta? ¿No te ha pasado un accidente grave en el que casi pierdes una mano o tienes golpes muy profundos y te sigues moviendo como si nada? Dicen, es la adrenalina. Claro, pero también es gracia divina. ¿Verdad? No necesitamos muchas demostraciones de que Dios puede apagar la sensación de dolor en una persona hasta que se ponga a salvo o hasta que pierde la vida. ¿Por qué Dios permitió que fueran martirizados así? Son ejemplo a nosotros. Y son ejemplo a los que estaban ahí, se mantuvieron firmes. Hoy los cristianos no van a la iglesia porque hace frío, hace calor, tengo mucho sueño. Ellos le decían, niega a Jesús o te prendo vivo. No lo niego. Y dejaban que los quemaran. Ese ejemplo mantuvo a muchos firmes. 1 Pedro 3:17. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Así que, bíblicamente, es voluntad de Dios que sufras. Tiene un propósito con eso. Y es mejor que sufras haciendo lo bueno. Entonces, diablo mugroso, ¿por qué me hace sufrir? No. No le puedes preguntar por qué me hace sufrir, porque ya sabes la respuesta. ¿Qué te va a responder? Dios dijo, te reprendo, diablo inmundo, suéltame. Si yo fuera el diablo, Dios dijo, te arrebato lo que me quitaste. Mira, compadre, no te puedes arreglar conmigo. Arréglate con el que me envió. Tu problema no es conmigo. Si yo fuera Satanás, tu problema no es conmigo, sino con el que me envió. ¿Te das cuenta que en que trata de resistir y de echar fuera al diablo, realmente se encuentra tratando de pelear con Dios mismo? Es el colmo de la ignorancia. Decir que con autoridad divina puedes tratar de deshacer los planes divinos. Que con autoridad divina puedes evitar que Dios haga su voluntad. Es una contradicción lógica y absurda. Aun si un hijo de Dios muere asesinado en manos de los malvados, es Dios quien permitió eso, según su voluntad. Deuteronomio 32:39. Vean ahora que soy único. No hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida. Causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder, ni Satanás, que va a ser echado al lago de fuego. Entonces cuando dicen, ay, lo mataron, ay, este mundo malvado. No, alto. Si lo mataron y Dios lo permitió, es porque será el día de su muerte. Era una criatura inocente. Bueno, si Dios permitió que lo mataran, eso es lo que Dios había destinado para él. Es que sufrió mucho. No te preocupes. Los niños son de Dios y Dios da gracia para resistir. Dios da fortaleza para resistir. Y si ese niño sufrió, Dios no dejó que sufriera lo que tenía que sufrir, porque Él es bueno y misericordioso. ¿Me explico? Si nada sucede entonces, a menos que Dios lo permita,
¿Qué se requiere para que Satanás pueda quitarte algo? ¿Qué se requiere para que Satanás pueda dañarte? ¿Qué se requiere? Permiso. Job 1, 8 al 12. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Que está ahí un diálogo entre Dios y Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Aquí ya nos dio información muy valiosa. Satanás dice, yo no le puedo hacer nada, tú lo proteges todo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa que anda como león rugiente acechando? ¿Que cualquier incauto puede pasar y se lo echa? No a sus hijos, no a los hijos de Dios. Le dice, pues tú lo proteges, tú lo bendices. Quítale todo eso y verás cómo te maldice en tu cara. Satanás dice, sí, muy buena gente Job, sí, muy buen portado, porque no me lo dejas un ratito, ¿verdad? Déjalo en mis manos y te demuestro cómo te va a maldecir en tu propia cara. ¿Y qué es lo que un Dios amoroso le contestó? Dicen algunos, no, mi Dios no permite eso. Bueno, ¿qué hizo el Dios de la Biblia? ¿Qué le dijo? Muy bien. Santo Padre. ¿Cómo que muy bien? Ponte en los pies de Job. Imagínate que Job está oyendo la conversación. Y que dice Dios, ¿has visto a mi siervo Job? Dijo, recto, intachable, amén. No hay nadie como él, gloria a Dios. Y Satanás dice, pues sí, pues lo cuidas y esto. Quítale y verás cómo te maldice en tu cara. Si yo fuera Job diría, mi Dios no va a permitir eso. Muy bien, dijo el Señor. Imagínate el shock, ¿verdad? ¿Cómo que muy bien? Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posiciones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. ¿Y qué crees que hizo? Le quitó todo, pero a él no le puso la mano encima. Soberanía. Dominio de Dios sobre la obra de Satanás. Dios va a tratar con Job y necesita Job sufrir para entender, pero Dios no lo hace sufrir. Dios desata al perro rabioso para que haga daño y le pone condiciones. No le vas a poner una mano encima. Y Satanás sale a hacer su obra como león rugiente. Solo puede hacerle daño a quienes Dios le haya autorizado a hacerlo. Job entendió, Job 1, 20 al 21. Al llegar a este punto, después de que perdió todo, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Job no era un cristiano como los de ahora, de la guerra espiritual. Si Job hubiera sido uno de esos de la guerra espiritual, ¿qué hubiera hecho? Hubiera puesto la canción de arrebato, ¿verdad? Primero, se prepara. Y empieza con todo el feeling, ¿verdad? De arrebato y 7 veces y no sé qué. Qué absurdo. Nada pasa sin que lo permita. ¿Qué dijo Job? Dios ha dado, Dios ha quitado. Bendito sea su nombre. Esa es la forma en la que el cristiano debe comprender la soberanía de Dios. Imagínate que Job le dijera a Satanás, te reprendo en el nombre del Señor. Satanás le diría, ese Señor me mandó. Ordeno que me restituyas todo. Él me dijo que te quitara todo. Me lo regreses 1000 veces más. No, compadre, te voy a quitar más todavía. Nomás se lo voy a pedir. Job 2, 3 al 7. Otra vez se presenta Satanás a rendirle cuentas a Dios. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. Imagínate que Job está yendo otra vez. Y la primera vez dijo, Dios dio, Dios quitó. Él es soberano. Y ahí está Job otra vez, entonces. No hay en la tierra nada como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo,
todavía mantiene firme su integridad. Esto es otro dato muy importante. ¿Por qué fue arruinado Job en ese sentido? ¿Pecó? ¿Había hecho algo malvado que requería que Dios le quitara todo? No, sin motivo. El motivo de Dios es otro, pero no había razón que justificara, humanamente hablando, que se le quitara todo. Dicen muchos cristianos, te está yendo mal, es porque andas en pecado. Es porque estás en maldición. No, hay que llevarlos a leer Job. Con que lean los primeros 2 capítulos me doy por servido. Para que lo arruinara, cuando dice, me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo y todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo a ver si no te maldice en tu propia cara. Imagínate Job todo triste, escuchando la conversación y ya no está seguro de lo que Dios va a decir, ¿verdad? Y dice Dios, muy bien, la desmoralidad. ¿Alguna vez has sentido eso? Digo, a los que entienden la soberanía divina y sientes que apenas vas saliendo de un problema y te llega otro. Dices, Dios, yo pensé que ya iba de salida. Yo pensé que la crisis se había acabado y apenas llegaba dinero en mis manos, pasaba algo. Y así como llegó, lo tuve que entregar. Dices, no, yo pensé que iba saliendo, pero todavía no. Hay que darle más y peor. Dice, muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Caray, ya restringió. Nomás a que no lo mate. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Nuevamente, Satanás hace la maldad que se propone obedeciendo las restricciones divinas. Entonces, ¿puede Satanás robarte? No, te va a quitar con derecho legal, dado por Dios, lo que Dios le haya autorizado a quitarte. En ese sentido no te puede robar nada, nada en lo absoluto. ¿Me explico? Es que eso es del Viejo Testamento, hermano. Ya no estamos bajo la ley. Esto no tiene nada que ver con la ley. Ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Okay. Lucas 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Lo mismo que con Job. Quítale todo lo que tiene. En pocas palabras, dame chance de quitarle todo. Suéltamelo un ratito y verás cómo te maldice en tu cara. Nuevo Testamento. Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes, a los discípulos, a los 11. Porque Judas no era de Jesús, ¿verdad? A ustedes como si fueran trigo. Ahí hay una solicitud. Presenta su solicitud. Dame, hermano, un ratito. Pon tu nombre en ese ejemplo. Suéltamelo un ratito. Vas a ver cómo yo te demuestro que te maldice en tu cara. Muy cristiano, muy predicador. Suéltamelo un rato. Vas a ver cómo te maldice. ¿Qué contestó Dios a la petición de Satanás? Dice, pero yo he orado por ti para que no falte tu fe. O sea, le dijo, está bien. Y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Le dio permiso y le puso restricción. Dice, cuando te hayas vuelto a mí. No dice, si vuelves a mí. Cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Fíjate la diferencia. No dijo, si vuelves a mí, fortalece a tus hermanos. No, es un hecho. Cuando vuelvas. Así que puso restricciones. Y las podemos ver en la historia que sigue. Dios le había dicho, ok, lo vas a atormentar, vas a tener que tener un miedo, un pavor a perder la vida. Me va a negar 3 veces. Después de eso va a llorar, y va a llorar, y va a llorar, y luego dará arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. Y eso es lo que pasó. Lo negó 3 veces, se fue llorando amargamente, y luego, cuando lo confronta en la playa, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Le dio el arrepentimiento. Sí, le dijo Dios a Satanás, zarandealos, y puso claramente hasta dónde. Pero ¿qué hizo con Judas? Para que Satanás entrara en Judas, ¿se requería permiso?
Claro. ¿Y qué le dijo Dios? Sí. ¿Y hasta dónde le puso el límite? No le puso límite. Dijo, vas a acabar con su vida. ¿Qué fue lo que Judas hizo después de traicionar a Jesús? Se ahorcó. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad de Dios. Ese es el punto. Dios es soberano sobre los elegidos y los que no eligió para salvación. Y Él hace lo que quiere con todos. Dices, pero pobre Judas. ¿Cuál pobre Judas? No se le está haciendo injusticia. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Qué le hizo Dios a Judas? Le hizo justicia. ¿Me explico? No está haciendo injusticia a nadie. A unos les da misericordia y a otros les da lo que se merecen. Pero Dios no está haciendo injusticia. Entonces, por último, veamos otro factor que implica en cuando hablamos a otros. La Escritura dice que Satanás tiene poder para cegar la mente. 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás tiene poder para cegar la mente. Entre nosotros pudiera haber personas que aunque estoy hablando verdades bíblicas, no capta nada. Aunque estoy explicando por qué esa doctrina es falsa, no van a entender nada. ¿Por qué? Porque Satanás les ha cegado el entendimiento. Pero a pesar de que Satanás tiene ese poder, vamos a 2 Corintios 4:5, el versículo que sigue. Dice, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria del Dios que resplandece, la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Es decir, sí, Satanás los tiene cegados hasta que Dios dice. Cuando Dios lleva su luz, empiezas a entender. Es que Hernán es muy hábil, yo no tengo nada que ver. Es Dios que concede luz a quien Él quiere. Entonces, cuando tú le estás explicando a alguien, decía el apóstol Pablo, que tu plática sea amena y de buen gusto, por si Dios les concede arrepentirse. Predicamos el Evangelio no para convencer a las personas, porque no les importa a Dios. Ellos se aman a sí mismos. Van a hacer lo que ellos consideren mejor. La razón por la que hablamos la Biblia es porque sabemos que Dios tiene poder para abrirles el entendimiento, para darles luz a los ciegos. Es por eso que predicamos, no para convencer. Por eso no necesitas alterar el mensaje. Tú predica el mensaje fiel y Dios decide a quién le da luz. Entonces, Satanás le sirve a Dios, ¿verdad? No por propia voluntad, pero le sirve. Dios lo controla y le establece límites. A veces le permite hacer lo que Él quiere y otras se lo niega. Pero siempre es Dios el que está en control. Y es más, Dios usa al mismo Satanás, le deja hacer lo que Él quiere para que Él mismo se derrote. Fíjate a qué grado de humillación llega Satanás. Dios lo humilla a tal grado que aunque se propone hacer algo para acabar con Dios, lo que hace sirvió para destruirse a sí mismo. Fíjate, Lucas 22, 3 al 6. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Y sabemos la historia, ¿verdad? En Getsemaní, Judas lleva a la turba. Satanás entró en Judas. Satanás dice, ahora sí, voy a matar a Jesús. Y lo iba a hacer sufrir tanto como él pudiera. Y Dios le dio permiso y se ensañó, tratando de infligirle daño a Dios encarnado. Y lo que dice Colosenses 2:15. Desarmó los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. O sea, que ese sufrimiento, ese calvario, la muerte del único hombre inocente en manos de Satanás ensañado en hacerle daño a Dios, lo que hizo
fue derrotarse a sí mismo, porque por medio de eso Dios nos liberó. ¿Cuál es el arma que Satanás usa contra nosotros? El pecado. La acusación genuina de que pecaste. La acusación válida y legal de todas las veces que has pecado. Ninguno de nosotros tenemos escapatoria a eso. Cuando Satanás nos acusa ante Dios, todo lo que diga en nuestra contra va a ser real. Peca, miente, te desprecia, se ama más a sí mismo, y es verdad. Todos los días pecamos. ¿Y qué hizo Dios para librarnos? Dejó que se ensañara con sí mismo, que Satanás hiciera todo lo que quisiera con Jesús. Y dice el apóstol Pablo, Romanos 8, 31 al 39, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Lo entiendes? Satanás, tratando de dañar a Dios, perdió el arma que tenía contra nosotros. Porque si Él va a acusarte y tú eres un hijo de Dios y dice, Hernán hizo esto y Hernán hizo lo otro, no sirve para nada, porque Dios dijo que yo soy justo. Dijo, su deuda está perdonada por lo que Jesús hizo, por lo que Jesús soportó. A eso se refiere, ¿quién condenará? ¿Quién me va a declarar culpable? Si Dios pagó la deuda. Satanás mismo fue incapaz de ver la soberanía divina, actuando por medio de él, para él mismo quedar desarmado contra los hijos de Dios. ¿Cómo se atreven los cristianos a elevar a Satanás a un grado que no tiene? ¿Cómo se atreven a decir que maquina contra Dios es tan torpe como cualquier otro? Él mismo fue incapaz de ver su propia destrucción por medio de su propia maldad. Satanás es un ser miserable que sabe que va a ser echado al lago de fuego. Y algunos cristianos bárbaros le han dado autoridad que no le corresponde. Le han dado poder que no tiene. Le temen más que a Dios mismo. No quieren ver una película de terror, pero mienten y murmuran y pecan. ¿A quién le temen más? A Satanás. Han hecho de Satanás su ídolo. En lugar de estar ocupados en vivir en santidad, están ocupados en ver cómo hacen algo contra los planes de Satanás. Qué absurdo. ¿Quién te condenará? Cristo Jesús es el que murió, y incluso Él es el juez, ¿verdad? Él es el que va a juzgar al mundo. Y si Satanás me condena y dice, tú, Hernán, mereces la condenación, Dios le dirá, sí, la merece, pero yo pagué por él. Él es mi hijo amado, lo adopté como mío, y lo que yo sufrí es el pago de lo que Él hizo. Solo tenemos dos opciones. O te juzgan por lo que tú hiciste, o te juzgan según lo que hizo Cristo. En eso consiste el Evangelio. No hay puntos medios. O enfrentas el juicio tú solo por tus propias obras, o por los méritos de Cristo. Y si lo enfrento por los méritos de Cristo, no hay condenación para mí, porque Él fue perfecto. Dios tiene poder para librarme, para mantenerme sin caída. Versículo 35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Si ya no hay cosa que nos condene, ¿qué te puede apartar del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sí, nos va mal, sufrimos, padecemos. Pero lo más importante, lo que no podemos obtener, lo que no podemos pagar, ya se nos regaló. Versículo 37, sin embargo,
En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Le tienes miedo a Satanás? Cuando Satanás te haga daño, tendrías que decirle lo mismo que Jesús le dijo a Poncio Pilatos. No tendrías autoridad sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba. Y Dios es fiel para perdonar mi pecado, porque Él ya pagó. Y Él tiene poder para guardarme sin caída. ¿Te vas a andar peleando con Satanás? No te rebajes. No seas absurdo. Tu asunto debe ser dirigido a Dios. Dios mío, tú diste, tú quitaste. Dame la fortaleza que necesito para resistir la prueba. Tenemos la misma garantía que Pedro. Si Dios nos eligió para salvación, nada nos condenará. Así que toda prueba que atravieses, las mismas palabras que le dijo a Pedro son a ti. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Muchas veces Dios nos va a meter en situaciones difíciles, no porque hagamos hecho algo malo, sino para beneficiar a otros. Todas las cosas malas que han pasado en mi vida de una manera indirecta te están sirviendo. Cada que yo vengo a explicarte algo que entendí, por lo malo que me pasó, tú te estás beneficiando de lo malo que sufrí yo. ¿Quién es el loco que le va a decir, Dios, no me haga sufrir? ¿Quién es el loco que le diría, no, Dios, tú me prometiste bendición? Un loco egoísta. No, Señor, tú eres sabio. Si Él nos aflige, es porque algo bueno viene de ahí. Entonces, concluimos en la primera parte. Dios es soberano y domina sobre Satanás. Satanás es un simple lacayo. Satanás no puede dañarnos a menos que Dios le dé el permiso para hacerlo. Si Dios permite que nos dañe, Él tiene poder para transformar eso en algo bueno. Y si Dios pagó por mis pecados y me declaró justo por los méritos de Cristo, nadie, ni Satanás, cuyo nombre significa acusador, nadie me puede acusar ni separarme del amor de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si hoy entiendes esto que acabo de predicar, es un don de Dios. Guerreros espirituales, espero que se hayan arrepentido de sus pecados. Los que nunca habían visto lo que hacen los cristianos en esta supuesta guerra espiritual, date cuenta hasta dónde puede llegar la ignorancia. Aún no refutamos muchos otros pasajes que usan, pero simplemente entendiendo quién es Dios y su soberanía, con lo que vimos hoy, toda su doctrina va hecha por tierra. Todo se derrumba, ministerios internacionales, ministerios grandísimos que manejan miles y miles de dólares no tienen sentido, simplemente analizando la soberanía de Dios. Pero también nos faltan otros temas. Porque nuestra guerra espiritual, aunque enfrentamos a lo espiritual, el problema no es eso espiritual, el problema soy yo. O sea, no en tus problemas, Dice, Hernán, tú tienes la culpa de mis problemas. No, el problema eres tú mismo. Tú eres tu peor debilidad, tu carne, tu naturaleza pecaminosa. Eso es lo que hay que vencer, no a los demonios. Pero por eso vamos a seguir estudiando. Por lo pronto, si Dios te ha permitido verlo como es en su soberanía, pidámosle que nos conceda la congruencia para vivir de acuerdo a lo que entendemos. ¿Tienes un problema? ¿Por qué te angustias? ¿Tienes un problema porque perdiste la esperanza? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Tienes problemas?
resiste, haz lo correcto, busca la Escritura, haz lo que a ti te corresponde y Él, cuando lo considere, te va a quitar ese problema. No luches con el problema, lucha contigo para permanecer firme en el problema. Porque Dios da y Dios quita según su soberana voluntad. Que vamos a orar, Señor. Queremos pedirte primero perdón por todas esas ocasiones en que, aunque decimos entender tu soberanía, le hemos negado en la práctica. Por todas aquellas veces que nos angustiamos, como tu palabra dice, que los gentiles son los que se preocupan por qué han de comer, por qué han de vestir o dónde han de vivir. Tú dijiste que tú sabes todas las cosas que necesitamos y que nos darás lo que necesitamos para seguir con vida. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a tener temor de ti, no temor que nos aparte, sino temor de reverencia. Enséñanos a enfocar nuestro esfuerzo en servirte en lugar de estar luchando con cosas inexistentes. Líbranos de la ignorancia y de nuestros propios actos, Señor, porque la ignorancia da seguridad. Y mientras menos sabemos, muchas veces más seguros estamos de lo que hacemos. Pero enséñanos también a tener un balance correcto, porque nos das conocimiento, nos das entendimiento, pero no nos permitas vivir atemorizados con todo aquello que no sabemos. Sabemos que mientras más te conocemos, más conscientes estamos de lo ignorantes que somos. Pero danos el control de nosotros mismos, para enfocarnos en lo que sabemos y no preocuparnos por tantas cosas que ignoramos. Enséñanos a poner en práctica lo que sabemos, Señor. Enséñanos a mostrar con nuestras vidas que confiamos en ti, que tú eres soberano. Permítenos ser un buen ejemplo, que cuando nos derribes, la gente vea que nos has derribado y que cuando nos levantes, la gente vea que tú nos levantaste. Para que te conozcan, Señor. Que vean en nosotros que cuando estamos en problemas no culpamos a nadie más, sino que acudimos a ti para pedir misericordia y gracia. Enséñanos a dar un buen testimonio cuando enfrentamos dificultades. Que podamos mantener firme la esperanza en ti, Señor. Cuando flaqueamos, enséñanos a correr a ti, a presentar nuestras súplicas para que nos fortalezcas. Y tú eres fiel y tú eres justo y nos lo darás, porque es de acuerdo a tu voluntad. Que no busquen personas victoriosas, como dicen algunos en nosotros, no. Que vean personas miserables, salvadas por un gran Dios. Que no vean ejemplos a seguir en cuanto al triunfo y el éxito, no, Señor. Que vean en nosotros lo pordioseros que somos, pero en manos de un Dios soberano y transformador. Que la gloria sea tuya, Señor, siempre. Que siempre quede claro que fuiste tú quien lo hizo. Y concédenos, Padre, en tu voluntad, entender hasta donde nos sea posible cuál es tu propósito en nuestras vidas. Cuando permites que suframos, muéstranos tu voluntad. Cuando nos tienes en bienestar y en abundancia, no permitas que olvidemos lo que has hecho en nosotros. Transfórmanos de tal manera que jamás olvidemos que todo es para tu gloria. Es lo que te rogamos, Señor. Y sabiendo que es tu voluntad, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder. La dinámica es que tú levantas la mano si tienes una pregunta, te llevan el micrófono y haré mi mejor esfuerzo por contestarla. El contador es para que nos midamos en nuestras preguntas, para ser lo más concisos y directos que se pueda, para poner nuestra duda. Por cuestión de tiempo también evitemos comentarios. No dudo que puedan ser edificantes, pero este tiempo está destinado a las dudas. Entonces dejémoslo para dudas. Ahora no nada más estamos nosotros aquí físicamente, hay personas que nos acompañan en línea. Así que las preguntas las concentramos primero aquí y si se acaban las preguntas o no hay y aún hay tiempo disponible, damos oportunidad a los que nos ven en línea. ¿Ok? Por esa razón, procuremos abstenernos de comentarios. Demos oportunidad para que aquí o en otras partes puedan resolver sus dudas. Ahora sí, ¿alguien tiene una pregunta? Por favor, levante su mano. Buenas tardes.
Bueno, ahí está. Voy a tratar de explicar mi pregunta. Sabemos que Dios todo lo que hace y permite es para manifestar su gloria, ¿verdad? También sabemos que no por la predicación, sino por la Biblia, que los demonios se sujetan a Dios, ¿no? Creen y tiemblan. Pero ¿cómo yo puedo conciliar la idea? Sabemos que Dios es bueno con todos, hace llover sobre justos e injustos. Sabemos que Dios es bueno con nosotros en el amor complaciente. Pero yo ¿cómo puedo entender que Dios crea seres como los demonios o como Judas que nacieron para perderse sin concluir que Dios es cruel? ¿Cómo puedo yo, por así decirlo, divorciar esa idea de que Dios no es cruel, sin saber que Dios se supone, bueno, si el demonio está haciendo la voluntad de Dios y para eso Dios lo creó y está haciendo lo que tiene que hacer, ¿cómo es que Dios crea un ser así sin ser cruel y sin ser, por así decirlo, pues le está dando un castigo en el abismo, pues, pero por obedecer, por así decirlo, ¿no? Por hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo no concluir que Dios es cruel en ese sentido? Ok. Bueno, habría que analizar primero si los demonios que hacen eso lo hacen obligados o de propia voluntad. ¿Qué crees tú? Pues yo pienso que de su propia voluntad. Ok, entendemos por Apocalipsis que tienen la capacidad de tomar decisiones. De hecho nos habla de una rebelión, ¿verdad? Satanás y sus ángeles. Entonces, lo que ellos están haciendo, lo están haciendo aunque restringidos, pero según su propia voluntad. Ahora, sabemos que si Dios quiere personas con las que se pueda relacionar y establecer una relación de amor, se requiere la libertad de aceptarlo o rechazarlo. Entonces, cuando los individuos, ya sea espirituales o humanos, deciden rechazar el amor divino, están haciendo uso de una capacidad que Dios les dio. Ahora, bíblicamente hablando, si Dios es justo y es santo, al primer pecado que cometan debiera quitarle la vida, ¿verdad? Pero no se las quitó. ¿Por qué? ¿Por su misericordia? No, porque como quiera van a ser echados al lago de fuego. Sí. Porque hay un plan en eso. Es decir, lo justo es que los exterminara justo en el instante que pecan. Eso es justicia. Sin embargo, Dios les reserva el castigo para un futuro y usa su maldad para llevar a cabo sus planes. Entonces, si te fijas, nosotros pensamos, ¿por qué Dios está permitiendo eso? Alto, es tiempo extra de ellos. Ellos debieron haber sido fulminados hace mucho. Pero Dios, en su sabiduría, está permitiendo que ellos sigan ejerciendo maldad para llevar a cabo sus planes. Si nosotros debemos conocer a Dios y el propósito de Dios es manifestar su gloria, jamás entenderíamos la gracia sin haber necesidad. Jamás entenderíamos la gracia sin el pecado, por así decir, que nos haga ver que somos culpables y que gratuitamente nos da algo. Muchos de los atributos divinos no podríamos conocerlos a menos que tengamos la capacidad de decidir hacer lo malo. Y entonces puedes ver que en tanto humanos como seres angelicales, Dios está teniendo paciencia, permitiendo la maldad para llevar a cabo sus planes, pero ellos están haciendo la maldad de su propia voluntad. Entonces, por así decirlo, desde el punto de vista del hombre, del ser humano, si yo quisiera analizar la información que tenemos, pues es cruel, pero no se trata del hombre. ¿Cómo explicarlo? Si yo pongo al hombre en el centro, pues sí, no, es cruel. Pero si ponemos a Dios en el centro, pues todo se trata de su gloria. Es que depende de qué hombre pones. O sea, casi siempre queremos poner a un hombre bueno como referencia, y esos no existen. No. Dice la Biblia, no hay ni uno bueno. Ajá. Y ese es el principal problema de nuestro razonamiento. Dices, ¿por qué ese pobre demonio, o sea, en forma de decirlo, por qué Dios está haciendo eso con él? En lugar de ver la maldad del demonio que voluntariamente quiere hacer. O sea, el problema es que Dios, la impartición de justicia la está posponiendo para llevar a cabo sus planes, pero la va a llevar a cabo. Y todo eso que se hace extra, no te lo mereces. Simplemente Dios está postergando tu castigo. Desde el principio está declarado, los demonios saben que van al abismo, pero Dios les dijo, todavía no. ¿Me explico? Sí. Va a usar esa maldad para que sus hijos vean a Dios de una manera más clara, más profunda,
y más hermosa. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Ahí? Buenas tardes. Yo lo que no logro entender es, o sea, entonces Dios creó, si Dios creó todo, ¿también creó la maldad? ¿A qué te refieres con la maldad? Las cosas malas. Ok, yo ya había dicho hace un momento que Dios no puede hacer lo malo porque dejaría de ser Dios, ¿verdad? Ajá. O sea, si Dios hace algo malo, ya no sería Dios, dejaría de ser el mismo, dejaría de ser bueno. Lo que entendemos que pasa en la Escritura con Adán y Eva es que les dijo, tienes la capacidad de hacer el bien o rechazar hacer el bien y por consecuencia hacer el mal. Dios no lo está haciendo en él, les da la capacidad de experimentar la privación de su bondad. ¿Qué es el mal? El mal no existe. El mal es lo que se experimenta en la ausencia del bien. ¿Me explico? Así que el mal no es algo que Dios creó. El mal es la experiencia de la privación de los atributos divinos. Entonces, para que alguien sufra, significa que Dios ha restringido su bondad. Entonces dices, Dios creó lo malo no es algo. La sensación de privarnos de lo que Dios es, eso es la definición de lo malo. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, Dios los expulsó. La privación de la comunión y experimentan lo malo. ¿Me explico? Gracias. Aquí había otra mano levantada. Buenas tardes. Ah, sí, ya tienes el micrófono. Mira, sabemos que todo pasa por voluntad de Dios y también nosotros como seres humanos o como hombres sufrimos las consecuencias de nuestros propios actos. Uh-huh. ¿Cómo definir o cómo saber que si me está yendo mal es, bueno, obviamente por mis consecuencias sí lo sé, pero cómo saber cuando es Satanás? Bueno, hay veces en que Dios nos permite saber y tener conciencia de lo malo que estamos haciendo. A veces tú sabes que estás obrando mal y ya cuando te pasa algo, a consecuencia de eso que hiciste, dices, bueno, ya sabía. Pero hay veces en que, como decía David o el salmista, pedía que se le perdonaran a los pecados incluso que ignoraba. Es decir, a veces yo puedo estar hablando con alguien y decir algo en específico que resulta que le ofendió sin estar consciente yo. Y en lugar de edificarlo, lo estoy haciendo tropezar y ya estoy pecando, pero no estoy consciente. Entonces, en ese tipo de cosas, yo puedo seguir la vida viendo que tengo un problema de relación o quizás la gente ya no me trata igual y yo no entiendo por qué, porque según creo yo no hice nada malo. Pero el daño que le hice a una persona y esa persona le cuenta a otro y a otro empieza a generarme malas consecuencias. En ese caso hay que buscar a Dios. ¿Por qué me está pasando esto? Si la prueba está diseñada para hacernos crecer y no entiendes qué está pasando, eso es lo primero que debiéramos buscar en Dios. Enséñame a comprender en qué me equivoqué. Porque incluso, como vimos en Job, no había un error que justificara eso. Si Dios deja tu conciencia limpia, entonces lo que queda es encomendarnos a sus manos y decir, hágase tu voluntad. Quizás aquí voy a aprender algo que le sirve a alguien más. ¿Alguien más? Buenas tardes, pastor. Bueno, en la parte de la Biblia cuando especifica en Génesis el árbol de la ciencia del bien y del mal, Uh-huh. ¿está bien la traducción o hay otro significado en eso? Ajá. No decir, yo creía que la esencia podía provenir de ese árbol. ¿Que la qué, perdón? La esencia del mal podría provenir de ese árbol por haberlo Se volvió a comido. cortar justo en esa palabra. La esencia La del mal esencia, podría haber provenido de ese árbol, ¿no? No del árbol. Es decir, no había ningún poder creador en el árbol. Nadie tiene poder creador, solo Dios. Pero el nombre en hebreo, el árbol de la ciencia, es yada, conocimiento personal. El árbol de la ciencia del bien y del mal. El bien es Tov y el mal es Ra. Es decir, ese árbol al comer te daría la capacidad de experimentar en carne propia lo bueno y la ausencia de lo bueno, que es lo malo. Entonces, cuando ellos comen, es Dios quien hace eso. No que el árbol tuviera algún poder en particular. Al desobedecer a Dios y quebrantar la única regla explícita ahí que les puso, Dios les da lo que ellos pidieron. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, es una pregunta. Uh-huh. Entonces, si Dios, o sea, me causa un conflicto entender cómo es la ausencia del bien con la omnipresencia de Dios. Uh-huh. Entonces,
Ah, ok. ¿Qué entiendes por omnipresencia? Que está presente en todos lados. Pero, en un todo. Ah, ok. O sea que Dios está aquí en la ficha. Sí. ¿Sí? Pero ¿podrías ponerlo infinito en lo finito? Más bien, O sea, más bien lo finito es parte de lo infinito, ¿no? Ah, ok. Entonces, la omnipresencia no significa que Dios está aquí en la ficha, sino que... Como parte de Dios está en la ficha, ¿no? No, porque es infinito, entonces una parte okay. La omnipresencia no es la idea de un Dios tan gigante que todos tenemos una parte de Él. No. La omnipresencia es Dios está todo Él en todas partes, en el sentido de que Él trasciende todo lo material. Pablo dijo, en Él estamos, en Él subsistimos. Todo está contenido en Dios, pero no hay una parte de Dios aquí, ni que Dios esté metido aquí. Ahora, el hecho de que Él esté en todas partes al mismo tiempo, todo Él, eso no significa que tienes que experimentar todos los atributos que Él tiene. Él decide a quién le manifiesta cierto atributo, su bondad, y a quién le manifiesta su justicia. Está en todas partes, todo Él, pero Él controla qué te deja experimentar de Él. Esa es la definición del infierno, el lago de fuego. Dios es omnipresente, sin embargo van a estar apartados de Él por la eternidad. ¿Qué significa? Privados de todos los atributos de Dios. Van a experimentar el mal porque aunque Dios está presente y es Dios el juez y es Dios quien está haciendo que sufran, los priva de sus beneficios. Entonces, digamos, el ser es todo, pero las características no son todas. Por ejemplo, las características se limitan, vaya. No es que estén limitadas, sino que para nosotros algunas son imposibles de experimentar. Por ejemplo, ¿cómo podríamos experimentar la aceidad de Dios? Su eternidad. No hay forma, somos seres limitados. Por diseño hay cosas que podemos experimentar y cosas que no. No podemos experimentar la omnipresencia ni la omnisciencia. Pero sí podemos experimentar la justicia. Y sí podemos experimentar la bondad, la misericordia, el perdón. Entonces Dios en su sabiduría nos diseña con capacidad de experimentar ciertos atributos y otros no. Y en eso consiste el castigo eterno, la privación de la experiencia de aquellas cosas que sí podías experimentar, pero que Dios decidió no darte. ¿Me explico? ¿Alguien más? Buenas tardes. Bueno, más quiero quiero pensar que es como un error de traducción, ¿no? Porque cuando estábamos en es un diálogo entre Dios y el diablo. Y le dice Dios, ¿verdad? Tú me incitaste contra él, o sea, contra Job. Pero por lo que conocemos y hemos aprendido de Dios, o sea, pues no lo puedes provocar. Entonces la palabra ahí como que es error de traducción, tendríamos que buscar bien. Bueno, propiamente la palabra incitar habría que buscarla, pero no hay nada de contradictorio en eso. Por ejemplo, en la muerte de Jesús, dice la Escritura que por medio de hombres malvados, Jesucristo murió, ¿verdad? Pero cumpliendo el propósito de Dios, lo que había determinado de antemano. Ahora, si te fijas, el hecho malvado, lo que ellos quisieron hacer contra Dios, lo hicieron, pero en su voluntad decretiva, y estaba destinado, por así decirlo, en que los iba a dejar hacerlo. Entonces Satanás incitó a Dios, trató de ponerlo en contra de Job, y Satanás pensó que lo logró, pero en su soberana voluntad le demuestra que en lugar de perjudicar a Job, eso lo permitió para fortalecerlo. Quedó más bendecido y con mucho mayor conocimiento que tenía de Dios por medio de las malas intenciones de Satanás. Entonces Dios le está hablando a Satanás desde su perspectiva. Tú me incitaste, esa fue la maldad que tú intentaste, y aún así yo lo sostuve. O sea, le está hablando desde la perspectiva del diablo. Claro, siempre que vemos a Dios hablando o hablando acerca de Dios, siempre va a ser en lenguaje antropomórfico, como si fuese uno de nosotros. De lo contrario no podríamos entender nada de Dios. Muy bien. Gracias. Y ya no queda tiempo, ¿verdad? Ni siquiera pasé la pregunta. Bueno, es todo. ¿Hay avisos?